San Pedro fue un pescador, conocido por ser uno de los 12 apóstoles, discípulos de Jesús de Nazaret. Fue el primer papa nombrado por Jesucristo para que fuese el jefe de la Iglesia en la tierra. Un día, estando Simón Pedro trabajando, se le acercó su hermano Andrés y le dijo entusiasmado que había estado con el Mesías, que quiere decir Cristo. Simón escuchó atento a su hermano y le entraron ganas de hablar con él también, por lo que juntos fueron en busca de Jesús. Cuando llegaron donde él estaba, Jesús le dijo a Simón: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro o piedra. Pasado un tiempo, se encontraba Jesús con sus discípulos y les preguntó: «¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre?». Ellos le respondieron: «Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Jesús añadió: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Tomando la palabra, Simón dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Replicando, Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Jesús sabía que Pedro cometería un grave pecado. Sin embargo, no eligió a otro apóstol más santo, sino a él. Por eso, cuando Pedro le dijo: «Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel o a la misma muerte», Jesús le aseguró: «Oh, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces». Cuando Jesús subió a los cielos, los apóstoles estaban muy asustados y se encontraban reunidos haciendo oración junto a la Virgen María. De repente oyeron un gran estruendo y al mismo tiempo aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron por todos ellos. Al instante se sintieron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro salió al balcón y empezó a predicar con mucha valentía. La multitud que le escuchaba provenía de distintos lugares, pero todos le oían hablar en su propia lengua. Aquel día se hicieron cristianos más de 3.000 personas. Otro día se encontraban Pedro y Juan camino del templo cuando se encontraron con un hombre paralítico de nacimiento. Pasando junto a él, Pedro le dijo: «Míranos». Viendo que el pobre esperaba una limosna, Pedro añadió: «Plata u oro no tengo, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y ponte a andar». El hombre repentinamente se levantó y echó a andar y entró con ellos en el templo. Como llevaba más de 40 años pidiendo limosna, mucha gente le conocía y admiraban maravillados el milagro. Aquel día se convirtieron más de 5.000 hombres. Estando Pedro y Juan enseñando en el templo, aparecieron algunas autoridades y policías y les metieron presos, y al día siguiente les hicieron comparecer ante el pontífice, el cual les preguntó: «¿En nombre de quién habéis hecho esa curación del paralítico?». San Pedro le contestó diciendo: «En nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y Dios ha resucitado. En virtud de tal hombre nos presenta sano ese hombre a vuestros ojos». Los hombres que le habían apresado, temerosos de las consecuencias que podría traer aquel milagro, les prohibieron que enseñaran en nombre de Jesús, mas Pedro les dijo: «Juzgar vosotros qué es más justo en la presencia de Dios, si el obedeceros a vosotros o el obedecer a Dios». Los apóstoles seguían haciendo muchos milagros y gentes de todas las ciudades vecinas iban a verlos, trayendo enfermos que eran curados. Los príncipes de los sacerdotes estaban muy preocupados y prendieron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel se les apareció y les liberó, mandándoles al templo de nuevo a predicar. Entonces lo volvieron a encerrar, pero esta vez lo ataron con cadenas a varios soldados. Y sucedió que la noche anterior al día en que Herodes tenía pensado matarle, un ángel le despertó y al instante se le cayeron las cadenas con las que estaban atados los soldados. El ángel le dijo: «Toma tu capa y sígueme». Entonces Pedro se encaminó hacia una casa donde sabía que se reunían los cristianos. Cuando llamó a la puerta, salió una muchacha que le reconoció al instante y, olvidándose de abrir, corrió adentro para dar la buena noticia. Creyendo que era imposible, le decían: «Tú estás loca, Pedro no puede ser, será sin duda un ángel». Pero no, en realidad era él. San Pedro partió a Roma y fue obispo unos 25 años, hasta que murió víctima del emperador Nerón. Pedro quiso huir de la ciudad durante algún tiempo, pero cuando iba a salir de la ciudad se encontró con su señor, que había ido hacia Roma cargado con una pesada cruz. Pedro le preguntó: «¿A dónde vas, señor?».
Y Jesús le respondió: «Voy a Roma para ser crucificado otra vez». Entonces la visión desapareció y Pedro entendió la lección. Aquella cruz que traía Jesús era para él. La policía romana no tardó en cogerle preso, y el emperador Nerón le condenó al suplicio de la cruz. A Pedro aquello le pareció un honor, que, considerándose indigno de morir como el maestro, suplicó la gracia de morir boca abajo. Gracia que le fue concedida. Murió en el Vaticano el día 29 de junio del año 64.